Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy hablaremos sobre los biorritmos. Estamos interactuando con la energía solar y con todo lo que engloba a nuestro planeta. Decirte igualmente que cada ser humano tiene una vibración, una frecuencia y un ritmo propia de cada uno. Los biorritmos son procesos que se relacionan con los ciclos biológicos y energéticos del ser humano, y decirte que son 4: físico, emocional, intelectual y espiritual. El físico se corresponde con una duración de 23 días, el emocional correspondería con una duración de 28, el mental estaría relacionado con una duración de 33 días y por último el espiritual, que estaríamos hablando de 18 días. El biorritmo relacionado con el aspecto físico tiene que ver cómo te encuentras tú a nivel energético, tanto si estás cansado como si te encuentras con un plus de energía para afrontar tu día a día en lo que se refiere a tu vida cotidiana. En cuanto al aspecto emocional, se correspondería con los 28 días, como hemos señalado. Se relaciona con los procesos lunares e igualmente con el ciclo menstrual. Estos ciclos van a generar el cambio a nivel emocional no solo en la mujer, sino también en el hombre, y nos evocará o nos llevará a que nos encontramos emocionalmente a un estado más lineal o más de equilibrio a nivel emocional, o por el contrario será mucho más sinuoso y lo que nos generará ciertos momentos de desbalanceo a nivel emocional. La parte mental corresponderá con los 33 días, como hemos indicado, y tendrá que ver con la resolución de problemas, con la activación a nivel mental o con la capacidad de afrontar nuestro día a día. Por último, estaríamos hablando de la parte espiritual, que correspondería con 18 días, que sería más el proceso de introspección o de búsqueda interna que tiene cada persona o ser humano, si se lo concede y se lo permite. Con esto lo que te quiero decir es que, aun estando en un proceso de cierto equilibrio, el cuerpo siempre va a estar de alguna manera adaptándose a los distintos o diferentes procesos que tiene cada ser humano. Hemos de remarcar que cada energía o cada ciclo o cada biorritmo va a ir de manera libre, es decir, la parte física, la emocional, la mental y la espiritual fluctuarán de manera arbitraria y de manera personal en cada ser humano, y habrá determinados momentos en los que confluirán las 4 energías, aportando cierta estabilidad o cierta fuerza o enfoque para poder afrontar tu día a día. Con esto lo que te quiero decir es que finalmente somos nosotros los que tenemos que escuchar nuestras sensaciones, debemos de interactuar con nuestra parte mental, con nuestra parte física, con nuestra parte emocional e indudablemente con nuestra parte espiritual. En el momento que consagremos o que consigamos tener esa interacción con nuestro cuerpo y escuchar a nuestras sensaciones, no solamente nos facilitará el poder afrontar nuestro día a día desde una manera más correcta y más coherente, sino que podremos interactuar con la energía que emane de nuestro momento, de nuestro organismo en ese momento. ¿De acuerdo? Si hablamos de ritmos circadianos, estaríamos hablando de la interacción que tenemos con el proceso luz-oscuridad. Todo ello se lleva a cabo a través del núcleo supraquiasmático, que se sitúa en la parte anterior de lo que es el hipotálamo, estructura que se encarga de actuar y de interferir o de demandar aquellos aspectos que el propio sistema recluta o adquiere a través de la interactividad con nuestro medio externo e indudablemente con nuestro medio interno. Hemos de decir que este núcleo supraquiasmático es el que va a regular todo lo que es vigilia, sueño y nuestra actividad en nuestro día a día, e indudablemente va a ser el inductor a generar la sustancia melatonina, la hormona melatonina, que será la inductora al sueño, y que esta hormona requiere y necesita de sustancia o cantidad suficiente de triptófano, para evocar o llevarnos a lo que es el proceso del sueño. El ser humano está en lucha continua por
querer implantar sus propios horarios y sus rutinas en su día a día, pero indudablemente no nos damos cuenta que el ritmo propio del ser humano va a estar siempre marcado por la luz y la oscuridad, en este caso, y es por ello por lo que debemos de adaptarnos y tenemos que ser sumamente flexibles a esa interactividad que podamos tener con el medio, tanto en cuanto nosotros querramos imponer nuestros horarios o no actuemos de manera consciente acorde a lo que el propio ciclo circadiano o ritmo biológico nos marca nuestro propio cuerpo, lo que haremos es generar unas alteraciones que implícitamente van a repercutir sobre nuestro propio organismo, dado que si tenemos alguna alteración a nivel del ritmo circadiano, vamos a tener estados de depresión, vamos a tener alteraciones cognitivas, vamos a tener trastornos metabólicos, sufriremos lo que es llamado low-grade inflammation, que es una inflamación de bajo grado. Igualmente estaremos más irritados durante nuestro día, nos generará dificultad para conciliar el sueño y aun conciliando el sueño no conseguiremos un sueño reparador. Aparte nos generará diabetes, obesidad y trastornos metabólicos. Hemos de remarcar que el metabolismo corporal regula la actividad mental y cerebral. Con esto lo que quiero decir es que cualquier disfunción o alteración que podamos tener a nivel metabólico por alteración en nuestro ritmo circadiano nos va a alterar tanto en la atención, en la memoria, como en aspectos cognitivos de nuestro día a día. Es por ello tan importante que debemos de interactuar de manera consciente con los ritmos circadianos y ser conscientes de ciertos horarios o momentos en los que estamos más en coherencia y más en conexión con nuestro cuerpo para determinar o para llevar a cabo determinadas actividades. Igualmente remarcar que todos los aspectos que podamos tener de disfunción a nivel de nuestro ritmo circadiano nos repercutirá en el aspecto de gonadotropina, es decir, la hormona que se encarga del ámbito femenino en cuanto al estrógeno y del masculino en cuanto a la testosterona, dado que modificará y generará cierta alteración a nivel del hipotálamo. Con respecto a los horarios que debemos de tener en cuenta, es a las 9 de la mañana encontraremos niveles elevados de máxima elevación de lo que es testosterona, a las 10:30 encontraremos momentos en los que tengamos máxima atención, a las 2 de la tarde tenemos máxima coordinación, a las 5 de la tarde es el momento de máxima capacidad cardiovascular, a las 7 hay un aumento de temperatura, a las 9 comienza la inducción al proceso de sueño, es decir, hay un aumento de melatonina, y a las 10:30 se corta con la motilidad intestinal. Esto quiere decir que todo lo que sea cenar más tarde de las 10:30 nos ocasionará una repleción, es decir, nos ocasionará un acúmulo de nutrientes que no se van a llegar a asimilar de manera óptima, con lo cual fermentarán y nos puede generar mayor incomodidad para inducir el sueño e indudablemente generará cierta disfunción a nivel metabólica intestinal. Nos encontramos a las 2 de la noche con el momento de sueño más profundo. A las 4 de la mañana tiende a bajar o descender la temperatura corporal y luego a las 7 empieza a reanudarse toda la actividad con una elevación de la temperatura y a las 8:30 de la mañana comienza la actividad intestinal. Como puedes ver, todo tiene unos horarios, los cuales cuanto más nos aproximemos o más interactuemos con ellos, mejor nos encontraremos en todos los niveles. Como aspecto importante a resaltar es 3 horas antes de irse a dormir no deberíamos de ingerir ningún tipo de alimento. 2 horas antes no sería conveniente ingerir líquidos y 1 hora antes sería idóneo que consiguiéramos descender tanto la actividad mental como toda la actividad relacionada con tablets,
instrumentos electrónicos, luz blanca, y por el contrario deberíamos de optar por una luz un poco más tenue, más de color naranja o más de color rojiza. Esto nos evocará o nos ayudará a poder generar o inducir el proceso de inducción al sueño. Igual que hay unos biorritmos y hay un ritmo circadiano, he de decirte que hay un ciclo semanal. El ser humano dispone de 5 días laborables en los cuales se desarrolla la actividad del trabajo y, por el contrario, 2 días que suelen ser festividad. Hemos de decir que en estos ciclos semanales cada día lleva consigo una carga energética diferente y sería muy apropiado que el propio ser humano se adaptara a esa energía que propiamente cada día de la semana lleva implícito. De tal manera que el lunes sería un día idóneo o ideal para generar o gestionar todo tipo de planificaciones, calendarios, agendas y propósitos para la semana. El martes es un día en el que energéticamente no se debería de generar nada, sino que deberíamos de fluir simplemente con nuestra inercia en llevar a cabo los aspectos cotidianos de nuestra vida laboral. El miércoles, por el contrario, se relaciona con un aspecto del viernes que a posteriori veremos que sería el día idóneo para desarrollar aquellos enfoques o aquellas ideas que hemos tenido en el viernes anterior, por lo que el miércoles sería un día idóneo para resaltar o realzar aquellas ideas que hemos trabajado el viernes anterior. En cuanto al jueves, habría que decir que es un día perfecto para desechar aquello que no hemos llevado a cabo o que de alguna manera no resuena con nosotros. Es un día perfecto para cerrar contratos o llevar a cabo proyectos y presentar actividades o desarrollar actividades en conjunto. Y el viernes, aunque resulte un día muy extraño porque es final de semana y la gente acumula cansancio, es el día perfecto para generar ciertos proyectos, nuevos emprendimientos o ideas, que es por ello por lo que se solapa con que al miércoles de la semana siguiente debemos de trabajar sobre los proyectos o ideas que nosotros hemos llegado a generar durante ese viernes. En cuanto al fin de semana, es lógico que es el momento de escapismo o de desconexión, dado que hay un planteamiento social, pero el sábado no deja de ser un día idóneo para generar ciertos matices o generar cierto equilibrio en los proyectos que hemos llevado a cabo a través de ese viernes, y el domingo sería un día perfecto para zanjar aquellos proyectos que realmente no resuenan o vemos que no tienen proyección alguna. Como puedes ver, es importante resaltar la conciencia de la energía que nos engloba o nos envuelve, dado que si eres capaz de interactuar con esa energía, no solamente conseguirás mejores objetivos o concretarás mejor tus objetivos, sino que te llevará a menos consumo y mayor facilidad para llevar a cabo dichos proyectos o tu día a día en lo que a tu vida cotidiana se refiere. Espero que te haya gustado, te mando un saludo, un abrazo, te deseo que pases un feliz día y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao, hasta luego.